¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de una de las biografías que en este momento hemos estado abordando acerca de la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado de Adolfo Hitler en toda esa trayectoria que se vino suscitando desde la Segunda Guerra Mundial, pero aquí queremos aclarar situaciones porque Adolfo Hitler no es una persona que salió de la nada, ¿sí? Fue una persona que se fue forjando todos esos sentimientos que le embargaban y que iba haciendo que al paso del tiempo fuera germinando ese odio, esa situación en cuestiones del nazismo, que lo vamos a platicar. Fíjense en que esta persona, mucha gente piensa que era alemán y no. Él va a nacer en Austria. Va a nacer el día 20 de abril de 1889 y va a ser el cuarto hijo. Van a ir muriendo sus hermanos, ¿sí? Y aquí vamos a ir viendo cómo nada más va a sobrevivir su hermana Paula, en la que él, pues, los padres de Hitler eran primos y su papá trabajaba pues en todo lo relacionado como funcionario de aduanas. El papá quería que Adolfo fuera eso, pero Adolfo tenía cierta fascinación por las artes, por la pintura, y que su papá era muy estricto con él, lo castigaba, porque pues él no quería enfocarse a las funciones de su padre. Él siempre estaba metido en cuestiones de la pintura. La que lo consentía va a ser su mamá. Y él va a pertenecer al coro, porque él estuvo en una escuela en la que pertenecía al coro y van a practicar la religión en ese tiempo. Pero cuando él muere su papá, van a cambiar muchas cosas. Va a cambiar su situación. Él va a querer entrar a la Escuela de Pintura de Bellas Artes de Viena, pero no es admitido. Y pues más adelante va a morir su mamá, va a morir de cáncer, y eso lo va a traer a él en un constante pues deambular vendiendo sus cuadros, en la que después él se va a querer pertenecer al ambiente del servicio militar de los bávaros, y que aquí va a entrar pues él como voluntario, ejerciendo pues el puesto de mensajero. Va a tener él un accidente en el que momentáneamente queda por un tiempo ciego, porque le va a entrar gas mostaza, y pues aquí le van a dar condecoraciones, unas cruces de hierro como héroe de esas batallas en las que estaba participando, y que él presumiría mucho tiempo después, ya él cuando estaba allá. También perteneció a equipos de espías de guerra, ¿sí? Él, como les comento, él va a nacer en Austria, no en Alemania, dentro del Imperio Austrohúngaro. Maltratado por su padre, todas esas situaciones, según la psicología, se va arrastrando y va a ir siendo motivación de que más adelante él sufra de una enfermedad en la que tuvo gran participación esta situación de su papá. Dicen que al principio fue buen estudiante, pero que se mantenía como una especie como de rebeldía para querer él enfocarse a lo de las artes, a lo de la pintura, pero no se pudo él pues concretar en esta situación. Una de las cosas que él tenía es que era vegetariano, ¿sí? ¿Por qué se van contando estas situaciones? Porque a veces muchos gente que tiene estos instintos se alimenta de carne
el metabolismo cambia y todo eso, pero él no, él tenía el hábito de ser vegetariano. Vamos a ir viendo cómo más adelante va a ir entrando a esos aspectos políticos con cuestiones del nacionalismo en las que se vería. Aquí cuando ya les había yo comentado que él se había alistado en ese destacamento de los bávaros, va más adelante a pertenecer a un partido socialista de los trabajadores, y va a ir empezando a diseñar su pues, su eslogan, su diseño de su prototipo, que era la esvástica. Este signo que, aunque se atribuye a Adolfo Hitler, a los nazis, en realidad venía de una tradición hindú. Otro día vamos a hablar acerca específicamente de lo que es la esvástica para que entendamos muchas situaciones esotéricas que manejaba Hitler. Aquí tenía él cierta habilidad para influir con la gente y poder proyectar sus ideas, en la que él, pues, en una época fue sometido y llevado a la cárcel por alta traición en situaciones que hizo. Aquí él va a ir manejando ciertas situaciones. Cuando él va a regresar, va a ir cambiando muchas cosas de la Constitución para poder llegar a tener el puesto de Fuller cuando muriera, o líder de gobierno, como se dice. Cuando se va a iniciar lo de la Segunda Guerra Mundial, él va a ir buscando pues ya el poder. Todo ese control que tenía él en Alemania lo va a querer proyectar, pero ya en toda Europa, eliminando a personas de la sociedad como una cacería en la que él estaba pues acechando a todos los judíos y a los eslavos, que esa era una de las cosas que se estaban haciendo, y que va a tener pues la línea que se va a ir siguiendo. Todo esto va a tener esa tendencia judía y eslava, donde se va a ir originando el Holocausto. Todos esa gente que se mandaban a los campos de concentración, donde dicen que murieron más de 11 millones de personas que fueron exterminadas en 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se va a ir haciendo todo este seguimiento, porque acuérdense que cuando hemos platicado sobre la caída de Berlín, esa era la situación. Él en esa época ya estaba en uno de los búnker, ya estaba cerca, ¿sí? Porque conforme fue pasando todo este seguimiento, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que se habían venido bajando por todo el Báltico, por todo esos pueblos que estaban a un lado, y que los fueron replegando, los fueron haciéndole un cerco para llevarlos a Berlín? Hitler venía ya atrás, venía cerca, y es cuando llega al búnker donde después se va a empezar a suscitar su supuesta muerte. Aquí acerca de la muerte es el punto primordial de este video, porque en realidad no es la biografía. Queremos mencionar qué es lo que se empezó a conspirar o alimentar esa idea de que Hitler no había muerto y que se había ido a Argentina, o se había visto en diferentes lugares. Vamos a ir aclarando este tipo de situación, porque aquí vamos a ver que, ¿se acuerdan que yo les había dicho ese maltrato del padre que se había suscitado en su niñez? Dicen que posiblemente eso va pues a dispararle ese trastorno de personalidad de Ponterheim, en la que él padecía y que lo había hecho pues adicto a las anfetaminas. También dicen que tenía colon irritable y que padecía de Parkinson. ¿Dónde se le ve ese problema de Parkinson? Dicen que el último día, porque todo hay documentos, todo hay videos, toda esa situación. Dicen que
uno de los últimos días antes de llegar a la caída de Berlín, él salió a platicar con los niños de Alemania, y que ahí ya se le veía ese padecimiento de Parkinson porque movía mucho su mano. Aquí vamos a ir viendo cómo toda esta situación que fue trayendo a toda esa situación de esa persecución y esa causa de comportamiento que él manejaba, esas decisiones erráticas él tenía, esos comportamientos a veces bipolares, en los que en una situación tenía un desenvolvimiento bien y luego se le veía una irritabilidad. Dicen que aquí, ¿se acuerdan cuando habíamos comentado de que su vida de él va a cambiar cuando su padre muere? Ya en 1907, su papá murió en 1903. En 1907, cuando muere su madre, allí, que habíamos dicho que era de cáncer, allí empezó todo el descontrol de él, porque primeramente pues no fue aceptado en la escuela de artes y tuvo que andar vendiendo sus cuadros, tuvo que vivir en casas de asilo, ¿sí?, para poder sobrevivir un tiempo mientras se enlistaba en todos esos ejércitos que se iban saliendo, y que va a tener pues esas recaídas ya en su vida adulta, cuando se va a ir haciendo pues todo esa caída que ya viene, la caída de Berlín. Dicen que en esa época él tenía 56 años y que hay documentos donde lo atestiguan de todo eso. Aquí, cuando él se entera de la muerte de Benito Mussolini, ¿sí?, que ya lo agarraron y todo, es cuando él empieza a tener esos ataques como de irritabilidad y descontento. Era notorio, la gente que estaba muy cercana lo comentaba ya, porque él empezaba a sentirse como acorralado. Hay muchas versiones de qué es lo que había pasado, si realmente se había suicidado, cómo se había suicidado, se había envenenado con cianuro o nada más fue Eva y él se había dado un tiro en la cabeza. Todas esas situaciones se van a empezar a cuestionar, porque dicen que aquí en la llamada batalla de Berlín, en ese acercamiento donde habían centenares de tropas soviéticas, y que estos ejércitos rojos que venían pues lanzando toda esa ofensiva de guerra mundial, en la que en la última diferencia de esas operaciones que se empezaron a hacer en la guerra, desde que él ya estaba posesionado en aquel búnker, no muy lejos de las puertas de Brandenburgo, se había pasado él, pues ya les comento, pues varios meses atrás estaba pues estaba él rodeado de todos sus oficiales, pues en cierto punto pues los más leales. Dicen que en la madrugada del 29 de abril, con las tropas cada vez pues más cercas de tomar todo ese compendio que estaba llegando a Berlín, Hitler se casó con su pareja, esa pareja actriz que era Eva Braun. Después dicen que eso ocurrió todo adentro del búnker. Horas ya después, ese mismo día, dicen que el 29 de abril los soviéticos pues consiguieron llegar, pues penetrar todo el centro ya de Berlín, y al día siguiente alzaron pues llegaron a las puertas de Brandenburgo, y Hitler ya estaba pues quedándose pues realmente cercado. Él tenía que tomar una decisión, y según los historiadores comentaban que el día 30 de abril Hitler se suicidó ese día. Pero aquí fíjense que va a entrar cosas que como que no están muy claras. Dicen que más adelante en el búnker, en la noche del 1 de mayo,
una radio alemán anunció que Hitler pues ya había muerto, y el 2 de mayo el Ejército Rojo tomó completamente ya toda Berlín. Todo ese cuerpo, más bien, el cuerpo de Hitler nunca apareció, ¿sí? Y entonces empezaron esas múltiples, pues, conspiraciones, se puede decir, versiones de qué habían pasado las últimas horas al líder adentro del búnker, ¿sí? ¿Qué había pasado con ese líder nazi que más adelante, 2 meses, estamos hablando del mes de junio, ¿sí? De 1945, o sea, 2 meses después, las autoridades soviéticas dijeron que no habían podido encontrar pues los restos de Hitler, y que no solo eso, sino que también insinuaban que estaba con vida. Todo eso que se hizo y que se comentó en ese verano empezó a circular esas versiones. ¿Por qué aquí decimos qué tiene de importante saber dónde quedaron los restos o no, o por qué hasta estas fechas la gente se cuestiona si realmente murió o si se fue a otro país? Los que empezaron a informar sobre todo esto, de lo que había pasado, ellos decían que los habían visto en distintas partes del mundo, lo que se cuestionaba si realmente había sido muerto Hitler o era simplemente una maniobra eficaz de la propaganda nazi. Todo esto que pasó el día 30 de abril de 1945 dentro de aquel búnker, la gran mayoría de historiadores ha coincidido que Adolfo Hitler y Eva Braun se suicidaron, y que en ese búnker, pocas horas antes, él habló con uno de sus oficiales y le dijo que antes de caer en manos soviéticas su cuerpo, quería que lo quemaran, porque él no quería ser un trofeo de guerra, ¿sí? Entonces, que se quemara su cadáver. Toda esta situación en la que fueron pasando los acontecimientos, empezaron a circular situaciones en las que no encontraron ningún cuerpo, no fue lo buscaron, inclusive lo buscaron, pero en esa época se comentó que no lo habían encontrado. Pero aquí fíjense en lo que va a pasar. Aquí van a aventar unas bombas, ¿sí? Y va a abrirse un hoyo muy cerca del búnker y van a encontrar una mandíbula que a los soviéticos les pareció pues media sospechosa. Entonces agarraron un cráneo que había también ahí, se llevaron la dentadura y la guardaron. Dicen ellos que lo que pasa es que no se destruyó todo el cuerpo y que los alemanes lo enterraron. Esa era una de las versiones que se empezó a manejar, aunque pues durante mucho tiempo se negó todo esto, y los servicios secretos soviéticos se encontraron estos restos. Comentaron más adelante que después de la caída de Berlín, concretamente en aquel hueco que había caído aquella bomba y que habían encontrado todos esos restos, encontraron la dentadura y que la mandaron a Moscú para que pues la identificaran, pero llegaron a la conclusión de que efectivamente aquella mandíbula eran los dientes de Hitler, y que todo lo que indicaban los soviéticos sobre Hitler había sido que sí, efectivamente había muerto, y que las investigaciones de los años no habían logrado esclarecer totalmente si había muerto o habían versiones que tal vez había huido. Lo que no había quedado claro era si había sido envenenado o había sido muerto por un tiro. Decían todo ese el ejército rojo que entregó todos estos restos, decían que había una
teoría que era lo que alimentaba las teorías de conspiración, en la que se publicó que lo que pasó es que los restos finalmente, después de la caída de la Unión Soviética, ya casi a 50 años después de la muerte de Hitler, Rusia va a reconocer que efectivamente ellos habían guardado parte de los restos de Hitler y que lo negaron supuestamente porque querían tener sometido a todos las demás potencias con toda esta versión. Definitivamente ya en el 2009 la policía secreta rusa dijo que había sido incinerado en los años 70 y que las cenizas se habían esparcido en un río en Alemania del Este, pero que también habían guardado aquella dentadura y aquel cráneo. Dicen que en el 2018 un equipo de forenses franceses pidió analizar los restos y que llegaron a la conclusión, según que esa dentadura efectivamente era de Adolfo Hitler. Los soviéticos alimentaron esas sospechas de que Hitler podía haber estado vivo, pese a que pues ya se había comentado que había muerto. Y comentarían, ¿y por qué lo hicieron? Bueno, pues según era una estrategia, una maniobra que Stalin había hecho para debilitar a sus oponentes políticos occidentales. Y pensaba que comentando esto, recuerden que todo esto estaba pasando a principios de la Guerra Fría y que así estaban pues inseguros tanto Estados Unidos como los británicos, que podían haber asistido tal vez en algún momento a Hitler para debilitar a sus rivales. Pues, ¿qué les parece toda esta situación en la que vamos viendo cómo a través del tiempo se han ido aclarando situaciones, si realmente murió o no, si fueron estrategias o si simplemente está maquillada nuevamente la historia? Pues nos vamos a quedar hasta aquí y pues recordando que, como ya lo había dicho en una época en la conferencia de Yalta, había dicho Churchill, cuando querían terminar Alemania, había dicho que no, que porque eso era un error que ellos habían cometido anteriormente en la Primera Guerra Mundial, y que eso germinaba odios y que eso había hecho que se hiciera todo lo de los nazis. Pues nos quedamos aquí con este rostro como algo que va a servir a la historia para analizar por qué la humanidad se convierte en determinados momentos en estos monstruos que salen de odios, de rencores colectivos o personales. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima biografía.